Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Ayer cuando conversamos un poquito antes de ir a la entrevista, hablábamos de la decisión que había tomado el gobierno de la provincia de La Pampa, provincia gobernada por el Frente de Todos, de eliminar la figura de los abanderados en las instituciones educativas. Y la primera conclusión que llegábamos es que esto obviamente no era otra cosa que seguir implantando la política del facilismo. Ahora vamos a otro capítulo que también tiene que ver con una provincia que gobierna el Frente de Todos, provincia de Buenos Aires, gobierno de Axel Kicillof. Emitieron una resolución que establece que los alumnos, con el solo hecho de aprobar el último semestre del 2021, aprueba el año completo. También le dan por aprobado el 2020. Y si quedó con alguna materia previa del 2019, también se la dan por aprobado. Digamos, hacen 3 años en un semestre. También, y forma parte de este gran disparate, establecieron hacer evaluaciones por áreas, ¿no? Y pueden pasar de año llevándose hasta 2 áreas previas, lo que implica que puede promocionar con más de 2 materias sin aprobar, porque ahora vamos a ver lo que son las áreas. ¿Qué es lo que entiende el gobierno de la provincia de Buenos Aires con áreas? Nuclea materias que algún iluminado considera más o menos afines. Por ejemplo, dentro de un área está la historia y está la geografía, ¿sí? Entonces un alumno puede ser bueno en historia, no en geografía, puede ser que no estudie, que no le interese geografía, pero igual promociona geografía porque promocionó historia, y historia es el área. Lo mismo ocurre con materias como física y química, como si la física y la química fueran lo mismo. Lo que se está haciendo es absolutamente discriminatorio. Equiparan al alumno que se esforzó, que asistió a clases, que cumplió con los requisitos pedagógicos, que se esforzó él y su familia, con aquel que no lo hizo. Pero atención, que en esto ni los padres, ni los directivos de los establecimientos, ni mucho menos los gremios, se muestran preocupados por este tremendo deterioro que está sufriendo el sistema educativo en la República Argentina. Comentamos ayer lo de La Pampa, hoy comentamos lo de Provincia de Buenos Aires, y en realidad estas dos iniciativas y otras que seguramente se van a ir sumando tienen su punto final en el Consejo Federal de Educación para que estas cosas sean comunes y sean implantadas en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que van a implantar? Van a implantar la política del facilismo. Es cierto, hubo un problema con la pandemia y un problema mucho más grave con esta cuarentena salvaje, pero no se puede usar a la pandemia para justificar una estadística. ¿Cuál es la estadística? Necesitan mostrar que ha disminuido la repitencia. Por eso hacen estas cosas, por eso es la historia de estas áreas, de promocionar por semestre. Los profesores, los docentes están literalmente obligados a hacer promocionar a los chicos, sepan o no sepan. ¿Qué pasó con los profesores? Tuvieron que definir los contenidos prioritarios, las habilidades mínimas requeridas para que el alumno pueda promover. Si el alumno, por ejemplo, y esto lo vamos a poner de ejemplo, tiene literatura de cuarto previa, pero aprobó la literatura de quinto, automáticamente lo promueven, como si tuviera que ver una con la otra. Son dos programas absolutamente distintos. Esto se implantó en todos los establecimientos públicos y privados, todos. No hay posibilidades de decir absolutamente nada.
Estas son las imágenes que estamos recibiendo de la educación en la Argentina. Ojo, Jujuy no estamos muy lejos, ¿eh? En Jujuy existió la promoción automática y el gobierno cree que el sorteo es democrático. El azar no es democrático, el azar es azar. Si el azar fuera democrático, sorteemos la banca de diputados y a ver, ojo, en una de esas nos va mejor, ¿eh? ¿Qué están haciendo con los chicos? Los están estafando, lisa y llanamente, porque los chicos van a terminar después de 5 o 6 años su secundaria, le van a dar un cartón dibujado, bonito, y le van a decir, usted adquirió estos conocimientos, pero va a pasar lo que pasó, por ejemplo, hace un par de meses en Toyota, donde requerían 300 operarios, ¿sí? Y no eran capaces de comprender un simple manual de cómo se maneja una máquina. Estamos en problemas en materia educativa y los problemas los vemos a diario. No solamente que falta mano de obra calificada, sino la poca mano de obra calificada que está generando el país se está yendo al exterior. Números oficiales, y no nos vamos a cansar de repetirlo, 60.000 chicos se fueron del país en los últimos años. Mientras tanto, la política sigue en su mundo, en su juego, absolutamente abstraído de lo que pasa realmente en la sociedad. Jujuy tiene el 60% de pobres, hay personas que tienen un trabajo formal, registrado en blanco, y sin embargo están por atrás, abajo de la línea de pobreza. Cuando uno recibió y vio lo que es el presupuesto, el proyecto de presupuesto de 2022, lamentablemente para el sector trabajador del Estado no hay nada que vaya a indicar que por lo menos vayan a equiparar la línea de pobreza. Morales esbozó alguna crítica al presupuesto nacional, que toma una inflación del 30%, 33%. Bueno, para los trabajadores del Estado en la provincia de Jujuy, ni eso. De esto es lo que vamos a hablar ahora, porque nos va a acompañar la señora Susana Ustares. 30 segundos y estamos con ella. Susana, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Vio el presupuesto 2022? Los gremios no tuvimos acceso hasta que fue presentado y tampoco está disponible en páginas oficiales para acceder, porque es un anteproyecto o porque es un proyecto a tratamiento. Corresponde ahora a la legislatura convocar el tratamiento. Igualmente, en lo pertinente, en lo que hace a los sindicatos, sabemos que hay una previsión del 33% de incremento salarial, que evidentemente va a quedar a mitad de camino con la inflación que se espera para el 2022. Repite en la provincia el gobierno el modelo nacional de presupuesto, porque es en realidad un dibujo técnico de poco fundamento, porque se hace de manera incremental, es decir, lo que estaba presupuestado este año se le suma algo y se consigue... Contabilidad creativa, como dicen ustedes. Sí, en vez de un presupuesto en base cero, que es lo más sano y lo que se practica en todo el mundo avanzado, el presupuesto base cero es empezar de cero. Cada partida ser evaluada en términos de programas, objetivos y medición. Esta es la técnica de presupuestación que hace años venimos proponiendo en el caso de APOC y del Tribunal de Cuentas. Venimos diciendo que el presupuesto, así como la provincia lo elabora, que es incremental, que no es en base cero, sino que simplemente se incrementa el anterior y se logra el nuevo, salvo las partidas nuevas, todo es una repetición incremental. Y no hay medidores de objetivos, ni de impacto, ni de logros. Es decir, realmente no se puede evaluar un presupuesto en cuanto a cómo se ejecutó. En el ámbito sindical nosotros hacemos un seguimiento del presupuesto y, por supuesto, que la pauta salarial del gobierno se trata de mantener dentro del presupuesto, pero después lo excede. Ahora, no alcanza la inflación y esto viene pasando hace 6 años. La pauta salarial
aplicada por el gobierno de la provincia a fuerza de imposición y no de paritaria, no alcanza la inflación. Entonces, ¿qué va pasando? En primer lugar, deteriora el poder de compra de los salarios. Eso hasta el cansancio lo decimos y lo vienen diciendo ya ahora todas las provincias y todos los empleos nacionales, privados, todo el mundo, porque nadie la alcanza. A pesar de que las paritarias de algunos sectores han superado el 50%, siguen debajo de inflación, porque la inflación interanual la va a superar. 53, sí. Exacto. Entonces, además de deteriorar el salario, deteriora el consumo, que eso sí tiene un impacto generalizado. En una pospandemia como la que venimos viviendo y que gracias a Dios nos ha permitido un respiro estos últimos tiempos, no ha habido despegue del consumo. Al contrario, ha habido una retracción. Esto económicamente implica recesión, desinversión, desempleo, pobreza. O sea, malas palabras, todas malas palabras, que van llegando en catarata. Ahora, Jujuy tiene el 60% de pobres y hay un dato fundamental en esto. Muchos son trabajadores. Son trabajadores. Y son trabajadores formales. Y son trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, la línea de pobreza se marca a partir de la inflación, del consumo y de una canasta. Evidentemente, el piso salarial fijado por el Consejo del Salario es de pobreza. Y el piso de indigencia está en los niveles de, por ejemplo, todos los empleados municipales que están con planes, con 8.000 pesos, jornales de menos horas que las 8, realmente están debajo de la línea de indigencia en este momento. Entonces, siendo trabajadores y siendo trabajadores del Estado, están viviendo una situación de indigencia. Y año a año se agrava porque va perdiendo y perdiendo frente a la inflación. Este año vamos a perder un 15%. Eso está absolutamente claro a partir del mensaje del gobernador. Eso es lo que van a perder con respecto a la inflación. A la inflación, sí, porque el ministro ayer presentó y dijo a la prensa, a todos los medios, de que la paritaria está cerrada. La paritaria en realidad nunca estuvo abierta, en el sentido que no se sostuvo. Las reuniones con el gobierno y los gremios, y esto puede dar fe la prensa, se cuentan con los dedos de una mano. Reuniones que sean con todos los gremios, ¿no? Ha habido reuniones sectoriales, ha habido reuniones con ciertos gremios, las ha habido, pero generales, como corresponde a una paritaria, no sobran los dedos de una mano este año para contarlas. ¿Por qué? Porque el gobierno convoca a todos y lo que hace es anunciar prácticamente lo que va a hacer, lo que va a otorgar. Tuvimos una por ahí de marzo, en donde, emulando todo lo docente, que ya estaba previamente planteó un 20% dividido en 10, 6 y 4. 4 en julio, es decir, no para el primer semestre, sino un semestre alargado, sí, que acumulan uno sobre de otro y llegando al 21,7, ¿sí?, de incremento salarial general. Después sí, sectorialmente impactó diferente algunas otras medidas como el blanqueo o conversión de adicionales, algunas negociaciones particulares de algunos gremios mejoró adicionales o mejoró situaciones o pase a planta. Es decir, hubo otros movimientos, pero no generales, que no pueden generalizarse para sumar a ese porcentaje. O sea que en julio estábamos en el 21, cuando la inflación había superado el 29. Sí. En el primer semestre. Y desde ahí vamos por detrás de la inflación, muy por debajo. Cuando nos volvimos a reunir, en esa no pude participar porque estaba aislada, pero fue en el Ministerio de Bienestar Social y se anunció, o prácticamente se definió, otorgar un 12% más, dividido en 3 fracciones. ¿Sin discusión con los gremios? Sin discusión, porque se anunció ahí y no hubo más reunión con los gremios, no hubo más. Por supuesto que después impulsamos un escrito en donde hacíamos una contrapropuesta, en donde se planteaba que estábamos bajo inflación, ya ese valor, 12%, en ese momento, ni hablemos de que hasta fin de año íbamos a estar como vamos a estar, mucha cantidad de puntos debajo. Entonces, le invitamos al gobierno, le pedimos al gobierno reunirnos técnicamente para analizar. Tales reuniones nunca se concretaron. ¿Por qué el gobierno no se quiere juntar con los gremios a analizar de un punto de vista
técnico esto. Habría que preguntarle al ministro de Hacienda, que es contador, que recibió nuestros cuadros, aquellos que compartí también con el medio y con muchos medios, cuadros técnicamente fríos donde se analiza la evolución inflacionaria y la evolución salarial, recuerdo. y que todos los años presentamos al gobierno, y que tiene la particularidad del gobierno de que no quiere sentarnos con una computadora mínima y decir esto es verdad, es mentira, cómo es, además considera esto, considera aquello, que no lo hacemos. No hay una computadora presente en la mesa de negociación, no hay una agenda, no se sostiene. Entonces, ¿a qué un se diálogo. juntan? Y nos juntamos para escuchar lo que el gobierno dice, y luego, a pesar de lo que hagamos, a pesar de todo lo que hagamos, no se mueve un solo punto porcentual, no se mueve un peso de la oferta de bono, nada. O sea, que en realidad palabra del gobierno es palabra santa. No podemos, los trabajadores, ni los gremios que representan a los trabajadores, Ahora, Susana, incidir. Con los números que usted nos da con respecto al 2022, ¿sí? 2022. Jujuy presenta otro fenómeno, ¿no es cierto? Y esto también está medido. La gran cantidad de trabajadores del Estado que hoy por hoy están buscando otro trabajo a contraturno. Sí, sí. Bueno, eso es un dato absoluto. Y yo, a la para realidad. mí no es novedoso. Todos, y yo llevo un sector que dentro de todo tiene una dinámica de doble turno, mañana y tarde, en este momento a raíz de la pandemia, y tengo un gran porcentaje de compañeros que son además trabajadores o privados o cuentapropistas, buscan otros recursos, porque no les alcanza con el salario estatal, sin duda. A lo que voy es que si ustedes comienzan como describió el 2022, van a terminar peor el 2022 de lo que terminan el 2021. Venimos mal. Dejando de lado los 2 primeros años de gobierno en los que se perdió frente a la inflación, pero valores razonables como 8% y 5%, igual son pérdidas. Pero después las pérdidas rondan el 20, el 30, el año pasado 2020 y ahora el 15. Igual perdemos y mucho. ¿Qué significa esta pérdida? Que la inflación avanza y nosotros avanzamos menos. Entonces, esa franja se pierde. Es como una reducción de sueldo. Claro. Baja el sueldo. Eso se nota en que cada vez alcanza para menos, se consume menos, bienes, servicios, y la economía... Pero también sirve para otra cosa, para que Morales ande por los medios nacionales diciendo que Jujuy está financieramente equilibrada. Justamente en Ancado, con el anuncio de que paritarias ya no va a haber, el ministro dice: hemos honrado nuestros compromisos internacionales y nacionales. Yo los junto esos dos datos y digo: ¿quién está pagando la deuda? ¿Quién está pagando la deuda provincial, internacional y nacional? Cauchari no. El salario del Estado. Cauchari no. Sí, pero el ministro lo dijo: pagamos todo. Bien, ¿quién paga entonces? El ajuste que están haciendo con nuestros salarios ha pagado gran parte de la pandemia y gran parte del endeudamiento, a costa de salarios, a costa de deteriorar la vida y el consumo de los empleados estatales, pero además de todo Jujuy, porque el empleado estatal derrama en el consumo con su salario y con su utilización de bienes y servicios prácticamente cada mes, 100.000 empleados. Y sostenemos la economía de Jujuy. Privado en Jujuy hay muy pocas cosas. Sí. Todo depende del flujo financiero que derrama el empleado estatal y cada vez dura menos. Me lo decía un remisero que palpa la calle, ¿no? Y dice: cobran los estatales y hay movimiento. Antes era 15 días, 20 días. Ahora, después 15, después 10. Ahora es un ay. Es un par de días que todo el mundo sale a retirar de los cajeros, pagar cuentas y hacer un movimiento casi de enroque, y después a esperar, a galguear, digamos, hasta nos fin decía de... una señora comerciante en Radio 2 diciendo: se ve un movimiento, dice, y comparado con el año pasado, sí, dice, pero todavía estamos muy abajo de los
de lo normal. que fue, claro. Porque Dice, eso si la antes gente era entra y salir pregunta y se va. y compra, claro, porque ahora se busca precio, se busca financiación, se busca calidad, alternativa. Entonces, no es como antes que uno salía y decía, necesito, qué sé yo, tal compra, iba y lo hacía y metía en el carro. Ahora, no, porque vi que allá, que esta parte aquí, esta parte allá. Entonces, cada vez hay más ese retaseo y Jujuy no despega, al contrario, la CAME está diciendo que vamos en caída, en consumo. Esto se va a acelerar, ¿por qué? Porque en enero, para peor suele ser un enero de 50 días, o sea, lo sentimos enorme, porque venimos de un diciembre en donde hay gastos excepcionales, producto de las fiestas tan asentadas culturalmente y tan esperadas después de un año de no haberlas podido disfrutar. El carnaval que viene, el inicio de clases tan temprano, va a marcar, aparte deja el gobierno, este 15% perdido en 2022 se va a sumar a lo que perdamos en enero y en febrero, porque no va a haber recomposición de salarios hasta una nueva negociación. Que va a ser en marzo. Que va a ser, con suerte, en marzo. Entonces, ¿qué pasa? Se sumará un 5 de inflación más o menos en enero, que es alta siempre. Pongámosles 7 puntos más, estamos parados en haber perdido un 22%. ¿Cuánto va a ser la recomposición? Inferior a eso. De manera que empezaremos. Y del año pasado no se habla. O sea, el gobierno de la provincia, lo que se perdió, se perdió. Nunca ha analizado esa pérdida para recompensarla. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la política nunca pierde. No, por supuesto. No, por supuesto. ¿Por qué digo que la política nunca pierde? En este presupuesto 2022 hay infinidad de partidas que no tienen control alguno. Con esta historia de las empresas unipersonales, sociedad anónima unipersonales con fondos fideicomisos, no hay control de ese dinero, ni cuánto entra, ni cuánto sale, ni por qué sale, ni por qué entra. Y eso nos lleva a una problemática que es más sectorial. El control público no solo lo ejercita desde afuera el Tribunal de Cuentas, tiene que haber control interno. La provincia tiene creada en la Ley de Administración Financiera la Sindicatura Provincial, que no tiene a nadie designado ni planta, pero figura en el presupuesto y figura en la ley. Bueno, ¿qué es es esto? esto? Una oficina, es esta una oficina que más allá del dinero que implique, hace control interno, es decir, el autocontrol del Estado de los fondos, de la inversión. Es el equivalente nacional de la llamada SIGEN, sí. Sindicatura General de la Nación, sí, que junto con la AGN, Auditoría General de la Nación, hacen el control interno y externo de la hacienda pública. Ese modelo en Jujuy no existe, es solo control externo. Ahora, ¿cómo es posible? Si está en la ley, está en el presupuesto, no hay nadie designado. No hay nadie designado, no está en la política del gobierno de la provincia. Nosotros desde el mismo comienzo del gobernador Morales, mi secretario general nacional, vino a Jujuy preocupado por esa inexistencia y le ofreció capacitación, trabajo, no se organizó porque no es política del Estado acrecentar o mejorar el control interno. Así han reventado un sinnúmero de situaciones que hubieran podido ser evitadas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de esta oficina que está creada y que se acuerda cuando sacó un decreto de reducción de gastos, sí, etcétera, de cargos. Sí. Suprimió el cargo de auditor, de síndico suplente. Pero creó otros por un montón de lados. Claro, pero el síndico titular existe y la oficina está creada. El problema es que no tiene personal, no tiene presupuesto. ¿Quién es el síndico titular? No está designado. No está. No está designado. No tiene operatividad. Algo tan es como imaginar la gestión estatal nacional sin la SIGEN. Claro, no hay forma. Es imposible, pero bueno, es lo que tenemos en Jujuy, de hace 20 años que está la Ley de Administración Financiera, no tenemos esta oficina que acompañaría muy bien el control externo y nos permitiría basarnos en las conclusiones del control interno. Hay un esquema de control, el control parlamentario también, porque el control parlamentario existe a través de las comisiones bicamerales de control, como existen a nivel nacional. En Jujuy, el gobernador Morales integró la Comisión Nacional. Por supuesto. O sea que
el control hay que fortalecerlo, hay que independizarlo y hay que respetarlo. Pero evidentemente nosotros tuvimos el juicio político pedido a 3 funcionarios del tribunal que no prosperó, pero ahí está el intento de que el control no funcione como debe, con la autonomía que debe. Pero bueno, ahí estamos en esa situación. En el concierto tendríamos un presupuesto que se va a aprobar sin duda con mucha sumisión de los diputados que responden al gobierno que tiene mayoría propia. Tendríamos un presupuesto aprobado, pero que contempla, por lo menos para los trabajadores, pocas acciones, ni hablemos de acciones dirigidas al tema género, al tema ambiente, a temas emergentes que preocupan mucho, que tiene la provincia un historial de déficit y no vemos, yo vi el presupuesto y no tiene muchas previsiones. Entonces, el año, usted me pidió cuando me invitó poder hacer un balance. Soy contadora, hago balances. Y hago el balance entre lo positivo y lo negativo, entre el diálogo y el cierre hermético del gobierno al diálogo, entre las políticas. Y la verdad, nunca me tocó hacer un balance con tanta pérdida, porque acumula pérdidas. Y creo que da deficitario en cuanto a gestión. El Ministerio de Trabajo ha tenido una gestión nula, inexistente, y debe ponerse en acción. Así que bueno, para el 2022 nos queda una lucha fuerte en la cual queremos involucrar y debe involucrarse el trabajador, el que acompaña a su sindicato y lo gestiona desde su lugar. No pueden votar una comisión directiva e irse a su casa, no pueden, como no se puede votar un gobierno a ir a la casa. El control ciudadano debe funcionar, el afiliado debe participar y acompañar acciones. Y el gobierno debe hacer lectura de que estos planteos que hacemos son totalmente válidos y atenderlos. Bregamos por el diálogo. Diálogo. Eso es diálogo, es exponer posiciones y llegar a algún consenso, mínimo, intermedio tal vez. Pero no puede haber esta imposición, al que después protesta un aparato represor que criminaliza la protesta con sumarios, con causas contravencionales, causas policiales, causas judiciales. Poner al trabajador en el papel de enemigo del gobierno cuando es un trabajador del gobierno, y convengamos, el gobierno debe ser un patrón ejemplar, y no lo está haciendo. Un puntito, este año 2022 va a tener un día muy importante, que es el 23 de febrero, en el que empezará a regir con total fuerza en el país el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que se dictó y se adhirió a nivel nacional, convirtiéndose en parte en tal caso de nuestra Constitución Nacional, y que es contra el abuso y la violencia en el ámbito del trabajo. Este convenio no necesita ratificación de ninguna provincia, está ratificado por el país y el 23 de febrero entra en pleno vigor. Los gremios vamos a llevar adelante acciones para instalarlo, para hacerlo cumplir y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que también es una realidad en Jujuy. Y que también aplaca el Estado. Susana, feliz Navidad. Gracias. Y que lo pasen lo mejor que puedan los trabajadores, fortalezcan su determinación de luchar por un salario y condiciones dignas de trabajo. Y el diálogo es la única manera que nos Así va, es, nos así va a lo conducir. creo, así lo vivo, así lo impulso, y creemos, y somos muchos los gremios que estamos dispuestos a un trabajo intenso. Preferimos el trabajo intenso a estos largos periodos de puertas cerradas que no dan lugar a ninguna argumentación, a ningún estudio. Bregamos y hacemos auspicio de que el gobierno abra las puertas y tengamos un fluido 2022, porque desde el 2020 para acá venimos muy golpeados
por la pandemia, por la cuarentena, pero también por una acción de gobierno dirigida a ajustar nuestros salarios para tener recursos destinados a cosas que lamentablemente no están concretándose ni volviendo al pueblo. Gracias, Susana, por haber venido. Muchas A ustedes gracias. por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, mañana, 24 de diciembre, a las 2 de la tarde nos juntamos acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese, que ya viene Pálpala Hoy. Gracias.